días a todos. Vamos a abrir la palabra del Señor y como veíamos en la carta que acaba de leer nuestro hermano Jacob, decía nuestro hermano en Marín, en Galicia, que estábamos viviendo una época difícil, ¿verdad? Y precisamente ese es el título de la predicación en la cual vamos a estar en esta mañana. Es una época, o qué época nos ha tocado vivir. Una expresión que en cualquier lugar donde estamos, sea en nuestro trabajo, con los vecinos, con los amigos, siempre sale a colación a raíz del coronavirus. Estamos deseando, dicen las personas, y también es un deseo de la Iglesia, estamos deseando que pase este tiempo siempre en la soberanía del Señor. Qué expresiones, ¿verdad? Se oyen ahora con asiduidad. Es cierto, queridos hermanos, que son tiempos difíciles, que son tiempos complicados, en primer lugar debido a la pandemia que estamos sufriendo, pero esto no es algo nuevo para el creyente, puesto que el creyente, por nuestra fe en el Señor Jesucristo, siempre ha vivido, y repito, siempre ha vivido y vive rodeado de hostilidad. El mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, ama el pecado, ama la maldad, se deleita en la maldad y por tanto va en contra de lo que es santo y puro. El mundo a lo largo de los siglos ha ido en contra del cristianismo. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los hijos de Dios a lo largo de los años han tenido un refugio y seguridad en Cristo y en su palabra, la cual, como bien sabemos, es suficiente para todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y un ejemplo de esta hostilidad, de estos tiempos difíciles que nos están tocando vivir, pero que han vivido creyentes en otras épocas, lo vemos en la carta de Pedro. Cuando Pedro escribe a los creyentes que se encontraban en la dispersión. De hecho, esta carta, si tuviéramos que hacer una sinopsis de ella, nos muestra cómo el creyente debe de vivir en medio de un mundo que le es hostil, ya que Pedro, movido a escritura por el Espíritu Santo, escribe a creyentes que estaban sufriendo, escribe a creyentes que estaban enfrentando persecución y gran dificultad. Estos creyentes a los cuales Pedro escribe estaban siendo perseguidos, estaban siendo rechazados y estaban enfrentando persecución por ello. Pedro, por tanto, le escribe esta corta carta, pero les muestra cómo deben de vivir en medio de esta situación, cómo debían de enfrentarse a la persecución que estaban sufriendo. Por ello vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a estar en esta mañana meditando en los versículos del 13 al 17. Y este pasaje es uno de los temas principales de esta primera carta, ya que vamos a ver como todo lo anterior, todas las secciones anteriores a este pasaje están dirigidas a llegar a este punto. Dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian
vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17. Porque mejor es que parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hasta aquí la palabra del Señor, y vemos como para llegar a este pasaje, como podemos observar en la carta, Pedro comienza identificando a los cristianos como elegidos de Dios, redimidos por Jesucristo y después apartados a vivir una vida santa en medio de una sociedad impía. De hecho, este es el tema que va desde el capítulo número 1, versículo 1, hasta el capítulo número 2, versículo 10 de esta primera carta. Esta sección identifica a los creyentes y vemos cómo termina, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9, dice: más vosotros, y esta es la conclusión, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y termina diciendo: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vemos cómo a lo largo del capítulo 1 y del capítulo 2 de esta primera carta, Pedro identifica a los creyentes como elegidos de Dios, redimidos por Jesucristo, apartados para vivir una vida santa, con el único propósito ¿de qué? De anunciar el Evangelio de Cristo. Después, a partir del capítulo 2, versículo 11, comienza a hablar sobre cómo deben de ser nuestras relaciones como cristianos en esta sociedad. Él, fijaros en el versículo 11 de este capítulo 2, dice: yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos. Es decir, somos extranjeros, queridos hermanos, somos peregrinos, estamos en este tiempo de forma temporal, en este mundo, ya que nuestra ciudadanía y nuestra eternidad está en los cielos. Pero mientras que esperamos a nuestro Salvador, o esperamos que el Señor Jesucristo nos lleve, tenemos la tarea difícil. Y estas son las malas noticias. Tenemos la tarea difícil de vivir en este mundo, de vivir en esta sociedad. A pesar de no ser del mundo, de ser elegidos de Dios, redimidos y apartados para vivir de forma santa, al mismo tiempo, realmente debemos de vivir en medio de esta sociedad. Por tanto, tenemos la difícil tarea de alcanzar a un mundo que nos amenaza. Y no solamente es vivir con ellos, sino además debemos de alcanzarlos con el Evangelio de Jesucristo por gracia. Es por ello que debemos de vivir de tal manera, como dice el capítulo 2, versículo 12, dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que, debido a nuestra vida, la gente pueda ir a salvación y de esta manera glorificar a Dios en el día de la visitación. Y luego vemos, por tanto, como a partir del versículo 13 el apóstol comienza a describir todas las relaciones humanas que son esenciales. Fijaros, él habla de nuestra relación con el gobierno, él habla de cómo debe de ser nuestra relación con la autoridad. De hecho, dice el versículo 17: amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Él habla cómo debe de ser nuestra relación con nuestro jefe en el capítulo 3, versículo 1, de cómo debe de ser nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestro marido, con nuestra mujer, etcétera, etcétera. Y todo ello con el único propósito de evangelizar a los perdidos. Y después llegamos a los versículos del 8 al 12 de este capítulo 3, que nos habla en una actitud general de cómo vivimos en el mundo. Por lo tanto, vemos como Pablo está estableciendo el fundamento.
la base de lo que somos y de cómo debemos de vivir en medio de nuestra sociedad. Pero ante esta sociedad que tenemos como creyentes, como aquellos que hemos sido apartados por Dios, ¿cómo debemos de vivir? Y ya no solamente me refiero a cómo debemos de enfrentar esta pandemia mundial, sino cómo debemos de vivir ante una sociedad que nos es hostil. Él quiere que tengamos. La palabra del Señor nos enseña de que a pesar de que somos extranjeros y peregrinos, a pesar de que vamos a enfrentar hostilidad y persecución, Él quiere que vivamos en este mundo con seguridad y no con ansiedad. Es cierto que Pedro, cuando escribe esta carta, era un tiempo diferente al que ahora estamos viviendo. En este tiempo, los creyentes estaban enfrentando una hostilidad directa, estaban siendo perseguidos, cosa que ahora mismo, y gracias a Dios, no estamos sufriendo en España. Sin embargo, esta es una realidad, desgraciadamente, en otras partes del mundo. Y a pesar de que en España no existe esa persecución directa, sí hay hostilidad. Y es una hostilidad que se está incrementando contra el cristianismo. No solamente a nivel de nuestros dirigentes, no solamente a nivel de nuestros políticos, no solamente a través de las nuevas leyes y poderes judiciales, sino que esa hostilidad se está incrementando contra el cristianismo en general. Vivimos en una sociedad, y España es una sociedad donde el cristianismo está desacreditándose a gran escala. Es una sociedad que tiende al secularismo, es una sociedad que tiende al materialismo, es una sociedad donde se prima las ideas humanas, es una sociedad que está inclinada hacia el pecado, una sociedad que realmente ha hecho del mundo, de las cosas del mundo, su estilo de vida alternativo. Es una sociedad que promulga que el hombre resuelva sus propios problemas como él quiera resolverlos, siempre y cuando se sienta cómodo consigo mismo. En esta sociedad vivimos. Esta es la sociedad de España del siglo XXI. Una sociedad que presenta hostilidad y rechazo. Y yo creo que conforme vivimos nuestras vidas, en el futuro esto no va a ir a menos, sino que va a ir a más. Y vamos a percibir más y más esta hostilidad. Y sobre todo los más pequeños de nuestra iglesia se van a tener que enfrentar a esto de una manera mucho más profunda. Por tanto, el pasaje que hemos leído nos habla a nosotros. No a esos creyentes de aquel tiempo, pero también nos habla a nosotros. Nos habla a todos nosotros que queremos vivir una vida piadosa en medio de una cultura que es impía. Nos habla de cómo debemos de actuar, de cómo debemos de vivir contra las amenazas de este mundo. Cómo podemos acallar a los críticos, cómo podemos, como dice el versículo 12 y hemos leído, vivir de tal forma que nuestra vida llegue a otros o lleve a otros a salvación. ¿Cómo podemos vivir? Por tanto, este pasaje nos va a dar una serie de principios. Y estos principios, queridos hermanos, deben de ser una realidad en nuestra vida. ¿Cómo vivir en medio de esta sociedad? En primer lugar, nuestra vida se debe de caracterizar por tener una pasión por la bondad. Una pasión por la bondad. Fijaros, hemos visto que debemos de vivir en este mundo de una manera evangelística. Y ahora Él explica cuáles son nuestras seguridades conforme nos enfrentamos a este mundo hostil. Y dice versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Y dice la segunda parte, si vosotros seguís el bien. Una pasión por la bondad. Una pasión por hacer el bien. Es muy difícil. Y esto todos nosotros lo experimentamos en nuestra vida.
Es raro que la mayoría de la sociedad trate mal a aquellos que hacen el bien. Aquellos que hacen el bien en la sociedad, que muestran amabilidad, que son abnegados, que son amables, misericordiosos, amorosos, que se preocupan por los demás. El mundo, la sociedad, no tiene problema en atacar a los impostores que se enriquecen a expensas de otras personas. Pero el mundo no es tan rápido en atacar en aquellos que están haciendo el bien. Y esta pasión por la bondad se caracteriza por generosidad, abnegación, bondad, tener consideración hacia los otros. Por tanto, Pedro comienza a insistir en que una de nuestras seguridades en el medio de este ambiente, en medio de esta sociedad, es que tengamos un deseo por hacer lo bueno. Hay un refrán en España que dice: haz el bien y no mires a quién. Pues esta es la idea, para que la podamos entender. Tener pasión por la bondad, buscar en todo momento hacer el bien. Porque cuando buscamos hacer el bien, independientemente de la situación, es más difícil que el mundo nos ataque. Es más difícil que tengamos enemigos. Busca hacer el bien. Vive tu vida en esta sociedad como Cristo lo haría. Trata a tu jefe como Cristo lo haría. En tu trabajo, a tus alumnos, a tus trabajadores, con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares no creyentes. Lo hemos leído antes en la lectura de esta mañana en Juan capítulo 13, el ejemplo de Cristo. No entres en confrontación, no tengas deseo de venganza con tu jefe, por poner un ejemplo. No seas un mal jefe, sino busca en todo momento tener un deseo de hacer el bien. Lo vemos este principio en el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero esto es un principio general. Y fijaros rápidamente, el versículo 14 dice: más, es decir, pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y la implicación aquí, y quiero que quede claro, es que no es una promesa garantizada. Es decir, no por hacer el bien no vamos a ser perseguidos, ni van a ir la gente en contra nuestra. Sin embargo, sí es cierto, como dice el versículo 13, que vamos a tener menos hostilidad, pero esto no es un principio, una promesa, sino que simplemente va a ser más difícil que seamos perseguidos. Debemos de desear hacer lo bueno. Jesús hizo el bien, Él es nuestro ejemplo, y solo el bien. Él es nuestro modelo. Sin embargo, Jesús, el cual no cometió pecado, que solamente hizo el bien, ¿qué sucede? Fue maltado por un mundo hostil. Vivamos, queridos hermanos, vidas que sean opuestas a lo escandaloso. Debemos de vivir vidas en nuestro andar diario que sean impecables. Y repito, no nos garantiza que no sufriremos. De hecho, y quiero que quede bien claro, la palabra del Señor en ninguna parte señala que al ser cristianos vamos a dejar de sufrir. Ni tampoco señala que todo nos va a ir bien. Sin embargo, lo que sí dice la palabra del Señor es que aunque suframos por causa de la justicia, fijaros lo que dice, somos bienaventurados. No es que nos diga que no vamos a sufrir, sino que nos dice que si sufrimos, somos bienaventurados. En 1 de Pedro capítulo 2, en esta misma carta, versículo 21, fijaros lo que dice. No dice que nos va a ir todo perfecto y que todo va a ser un camino de rosas, no, porque dice, pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo ¿qué? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo también sufrió. Cristo, el que no cometió pecado, que no se halló engaño en su boca, el cual mientras que le maldecían no respondió con maldición, mientras que padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. En otras palabras, queridos hermanos, debemos de identificarnos con los sufrimientos mismos de Cristo. La palabra del Señor nos lo está diciendo, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados. Dios permite el sufrimiento en la vida del creyente. ¿Para qué? Para nuestra prueba. Fijaros, capítulo 4, un poco más adelante, versículo 12, dice la palabra del Señor: amados, y le está hablando a cristianos, este amado sea cristianos, no os sorprendáis del fuego de prueba, porque estaban pasando sufrimiento y persecución que os ha sobrevenido, que no es algo extraño, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que Pedro está diciendo que cuando sufrimos por la justicia de Dios, no por nuestro pecado, no porque vivamos vidas de lujuria, sino por cuando sufrimos aun a pesar de ser rectos y querer las cosas del Señor, dice la palabra del Señor que somos bienaventurados. Y la palabra bienaventurado nos da la idea de privilegiados. ¿Somos privilegiados o somos honrados? ¿Por qué? Porque nos unimos y nos identificamos con los sufrimientos de Cristo. Por eso en Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor, vamos a leerlo, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando, fijaros qué importante, a ser semejantes a Él en su muerte. O Mateo capítulo 5, versículo 10, cuando está dando la bienaventuranza, dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa este versículo 14 en el cual estamos, y dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y estas palabras vienen de Isaías capítulo 8, los versículos 12 y 13. Fijaros, vamos a ir a Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Por poner un poco el contexto de este pasaje de Isaías, Acaz, rey de Judá en ese tiempo, estaba enfrentando, mejor dicho, una crisis debido a una invasión por parte del ejército asirio. Los reyes de Israel y Siria querían que Acaz se uniera a ellos en una alianza en contra de los asirios, pero Acaz se rehusó. Entonces, debido a que Acaz había rehusado, Israel y Siria habían amenazado con invadir Judá, del cual él era rey. Entonces, Acaz, tras bambalinas, para que lo entendamos, hizo una alianza con Asiria. Y el profeta Isaías le advierte en estos versículos en contra de las alianzas, en contra durante 5 días, y le insta a que no confíe en hacer ese pacto con Asiria, sino que lo insta a confiar en Dios de forma única. Por eso dice: santificad a Jehová de los ejércitos,
a Él sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. En otras palabras, le está diciendo: Judá, rey de Judá, Acaz, no temas a los asirios, sino teme al Señor. Y si lo parafraseamos, si la persecución, si el sufrimiento viene a vosotros por causa de la justicia, sois privilegiados. Y Dios os va a recompensar en la eternidad. Entonces no temáis, no estéis enfadados, enfrenta el sufrimiento con valentía. También esto significa, cuando dice esta expresión que estamos estudiando en el versículo 14, no os amedrentéis, significa que no podemos tener nuestra mente y no podemos tener nuestro corazón enfocado en las cosas terrenales. Si estamos preocupados con las posesiones, si estamos preocupados con los placeres de este mundo, con la comodidad, si buscamos la popularidad, entonces vamos a ser amenazados. Nuestra primera seguridad es un deseo por hacer el bien, lo cual hace que sea difícil para el mundo hacernos algo. Aún a pesar de ello, podemos sufrir. Sin embargo, vemos como la palabra del Señor nos dice que el Señor somos bienaventurados y que realmente nos unimos con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, nuestra vida se tiene que caracterizar por un lugar para Cristo. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si has sido redimido por la gracia de Dios, Cristo tiene que tener un lugar en tu vida. No un lugar, sino el lugar primordial. Fijaros cómo dice versículo 13, dice versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es al Señor y no a la sociedad a quien debemos rendir respeto. ¿Qué significa esto de santificar al Señor? Significa que da igual a lo que nos enfrentemos, debemos de afirmar que en nuestro corazón, que Cristo es el Señor. Debemos de afirmar que Cristo es soberano. Al único que realmente tengo que temer, al único que realmente tengo que tenerle miedo, es al Señor. No me molesta lo que los hombres me puedan hacer, me molesta lo que Dios me pueda hacer. Esta realmente era la intención del profeta Isaías cuando estaba advirtiendo acá, y es la intención de Pedro también a estos creyentes. ¿Qué significa santificar al Señor? Significa venerar, adorar, estar implicado, exaltar, magnificar, darle a Cristo, en resumen, el lugar primordial. En medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de esta sociedad hostil, Cristo tiene que tener el lugar primordial. Y no nos podemos amedrentar, no podemos jugar con la palabra, no podemos engañar con la palabra de Dios, sino que tenemos que ser fieles a lo que la palabra del Señor dice. Fijaros, dice versículo 15: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por lo tanto, debemos de buscar en primer lugar hacer el bien. En segundo lugar, Cristo tiene que tener un lugar primordial. Y en tercer lugar, nuestra vida se debe de caracterizar por estar preparados para responder. Hemos leído: estad siempre preparados.
para presentar defensa. Y lo que está diciendo este versículo 15 es la tercera de las características: preparados para responder. Cuando somos atacados, queridos hermanos, por un mundo hostil, debemos de ser capaces de presentar defensa. Una defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Alguien que nos pregunte sobre nuestra fe, debemos de estar preparados para responder. Debemos de tener la capacidad de dar una explicación racional del por qué somos cristianos. No solamente creemos por fe, que es cierto y es una realidad, sino que además debemos de explicar qué significa esa relación y esa esperanza y esa fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Un creyente tiene que estar preparado para defender su fe, para defender el cristianismo. Tenemos que tener la capacidad de decirle a la gente lo que creemos, cuál es nuestra fe. Nuestra fe no es algo ilusorio, no es algo experimental o oculto, sino que nuestra fe es algo que debemos de explicar de manera racional. La tercera característica: debemos de presentar defensa del cristianismo. El creyente debe de entender lo que cree y debe de ser capaz de explicar lo que cree. Y todo eso, hacerlo, fijaros, con mansedumbre y reverencia, como dice el versículo 15 al final, con mansedumbre y reverencia. Todo eso lo debemos de explicar con ternura, amabilidad y con gracia. No gracia de graciosos, sino gracia del Señor Jesucristo. De manera cuidadosa, pensada, de una manera clara, de una manera razonable, de una manera bíblica. Es muy importante que expliquemos nuestra fe de forma bíblica y que realmente eso es parte de nuestra seguridad. Si nos atacan, nosotros respondemos y explicamos nuestra fe. Y yo creo que es algo que todos hemos experimentado, por no decir semanalmente o mensualmente. Debemos no de amedrentarnos, sino debemos de estar dándole a las personas que nos pregunten una razón de la esperanza que hay en nosotros. En cuarto lugar, nuestra vida se debe de caracterizar ante esta sociedad hostil, ante esta sociedad perversa, por una conciencia pura. Versículo 16 dice: teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué significa ese teniendo? Significa mantener, poseer una buena conciencia. ¿Y qué se refiere aquí la palabra del Señor con conciencia? Pues efectivamente es lo que todos estáis pensando. Nuestra conciencia. Nuestra conciencia es el instrumento que Dios ha plantado dentro de nosotros para actuar como una fuente de convicción o afirmación. Lo que la palabra del Señor aquí nos dice es que si tenemos una buena conciencia, si realmente estamos en Cristo, estamos en los caminos de Cristo, la conciencia nos va a estar diciendo que todo está bien. Perdón. Sin embargo, si tenemos una mala conciencia, la conciencia, ese instrumento que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, nos va a estar diciendo que no todo va bien en tu vida y que hay una situación de pecado en tu vida. Estas son las dos funciones de la conciencia. Estás bien, te reafirmas, sigues en esos caminos, o tu vida tiene pecado, y aunque nadie más lo vea,
Y aunque nadie más te lo diga, o aunque sea secreto, tu conciencia te revela que hay una situación de pecado. Y lo que Pedro le está diciendo a estos creyentes es que vivan con una conciencia limpia. Una conciencia que no los condena. ¿Por qué? Porque cuando enfrentemos el sufrimiento, cuando seamos perseguidos, cuando seamos o vivamos tiempos de hostilidad, cuando enfrentemos persecución como ellos estaban enfrentando, no tengamos culpabilidad, sino porque si estamos viviendo una vida piadosa y estamos viviendo una vida pecaminosa, y estamos viviendo una vida que calumnia a Cristo y que realmente está trayendo menosprecio a Cristo, la persecución que viene en contra del cristiano va a ser fuertemente atacada, porque va a sacar a la luz tu verdadero corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente hay pecado en tu vida y encuentras además hostilidad de la sociedad, lo más seguro es que abandones la iglesia, que dejes de estar en plena relación con Cristo. Por tanto, lo importante es que tengamos una conciencia limpia, que seamos santos, que no tengamos una conciencia contaminada, porque si estás contaminada, no vas a estar cómodo en la iglesia y por un simple ataque del mundo vas a apartarte de las cosas del Señor. Una conciencia contaminada no puede resistir el ataque de la hostilidad. ¿Y cómo sucede esto? La conciencia simplemente responde a lo que sabe que es verdad en nosotros. A mí me podéis engañar, me puede engañar mi mujer, me puede engañar mi hijo, mi padre, mi hermano, pero la conciencia de cada uno no engaña. La conciencia responde a lo que sabe que es verdad en nosotros. Y si la conciencia sabe que estamos en pecado, la conciencia nos va a acusar. Y si la conciencia sabe que estamos viviendo vidas piadosas en obediencia a Cristo, la conciencia nos va a confirmar en ese camino. En otras palabras, mantenemos nuestra vida recta y por el Espíritu de Dios nos mantenemos obedientes a la palabra de Dios, de tal manera que tenemos una conciencia pura y nos da igual los ataques y las hostilidades que vengan de la sociedad. Sin embargo, si somos calumniados, si somos atraídos y vivimos en una conciencia de pecado y nos sentimos avergonzados, fijaros lo que dice, versículo 17. Fijaros, si somos avergonzados, lo que realmente nos va a apartar de Cristo y de las cosas del Señor. Por eso dice el versículo 17, ahora sí, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hay dos realidades, y ya termino, en nuestra vida. Si hacemos lo correcto, la palabra del Señor, fijaros, te está afirmando que puedes sufrir. Y dice que esto es mejor, ¿por qué? Porque como hemos visto, nos unimos a los sufrimientos de Cristo, vamos a ser fortalecidos, Cristo va a ser glorificado y vamos a vivir en la eternidad y vamos a recibir ese premio. Mientras, dice el versículo 17 al final, es mejor que padezcáis que si sufrís haciendo el mal. ¿Por qué? Porque si sufrimos haciendo el mal, no solamente sufrimos por el ataque de la sociedad, sino que además estamos sufriendo por la disciplina del Señor Jesucristo en nuestra vida. Por tanto, y termino, hermanos, en medio de esta sociedad, que cada vez va a ir a peor, que cada vez va a atacar más al cristianismo, y siento no traer buenas noticias, no va a haber vacunas
en contra de esta depravación de la moralidad cristiana. Como iglesia, como creyentes, como matrimonios, como familias, como jóvenes, como adultos, debemos de afirmarnos en estas verdades bíblicas. Debemos de vivir vidas en medio de esta sociedad que honren a Cristo. Viviendo vidas que tengan el deseo de hacer el bien en todo momento. No seamos de obstáculo para los demás. De la misma forma, Cristo y su palabra debe de ser primordial en nuestras vidas. Debemos de estar llenos de Cristo. Y de esta forma, si estamos llenos de Cristo, como hemos visto en esta mañana, vamos a estar aptos, vamos a estar preparados para responder. Y además, no solamente eso, sino que vamos a tener una conciencia pura, una conciencia santa, una conciencia que nos va a afirmar a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, y que nos va a estar anhelando, queridos hermanos, la venida del Señor Jesucristo. Y como termina el versículo 17, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Sufrimos cuando se hablan de diferentes temas en nuestra sociedad que están candentes, como el aborto, y mostramos una actitud contraria. Nos atacan. Nos hacen ver que somos trogloditas. Sin embargo, nuestro deseo es ser fieles a lo que dice la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en medio de esta sociedad. A ser un ejemplo allá donde Dios nos ha puesto en nuestro día a día. A ser luz, a ser sal, tomando el vocabulario del Señor Jesucristo. Y cuando nos persigan, a seguir fieles en su palabra. Vamos a orar. Sí, Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque en ella, Señor, encontramos vida eterna. Y te queremos pedir, Señor, que en medio de esta sociedad